Hola, buenas tardes. También buenos días para aquellas personas que nos ven desde Latinoamérica. Soy Francisco Ortega, técnico en Joom. Y bueno, vamos a dedicar un ratito a ver en este webinar los nuevos pulsadores de KNX, los que hemos denominado F10. Bueno, vamos a distribuir un poco el tiempo para ver una descripción del producto, para ver de cómo es y qué funciones tiene. Luego veremos la parte de los parámetros dentro del ETS, de cómo poderlo configurar lo mejor posible. Y por último vamos a ver un par de ejemplos, que yo creo que es la manera más visual, ¿no?, a la hora de ver cómo funciona este producto realmente. Pues comenzamos. Comenzamos por la descripción del producto. Bueno, estos pulsadores de F10 se caracterizan por ser o de una tecla simple o de una tecla doble. Iremos viendo todas las funcionalidades que nos va a dar este tipo de producto, puesto que aunque aparecen teclas convencionales, al estar dentro de KNX nos van a aportar una gran cantidad de opciones para control de iluminación, de persianas, de climas, etc. Bueno, lo primero es el funcionamiento del teclado. Dependiendo de cómo lo que queramos, digamos, parametrizar, vamos a tener diferentes funciones dentro de este teclado, que es lo que hablábamos, ¿no? De ese control de accionamientos, de regulación, control de temperatura. Se pueden parametrizar de dos maneras. Por un lado, haciendo que este pulsador tenga una sola función. Pongo un ejemplo muy sencillo. Pues, si quiero controlar una luz, pues enciendo la parte superior de la tecla y apago la parte inferior de la tecla. O podemos hacer que cada parte de esta tecla actúe de manera completamente independiente. Por lo que en la parte superior puedo controlar una iluminación y en la parte inferior otra completamente distinta. Bueno, algo muy característico de este módulo, de este pulsador, es el módulo de ampliación. Podemos contar que con un pulsador exactamente idéntico, podemos tener hasta 4 teclas adicionales. Es decir, tenemos 2 teclas dobles, donde podemos pulsar arriba y abajo, y a la derecha arriba y abajo, ¿no? De eso, hasta 4 nuevas funciones. Este módulo se va a configurar mediante la misma aplicación del módulo principal. Es decir, no tenemos que cargar una aplicación para él en especial. Dentro del ETS hemos cargado el pulsador normal y cuando queremos ampliar, simplemente lo vamos a parametrizar. También es muy importante que la unión de uno al otro se hace con un par de hilos y puede haber una distancia de hasta 30 metros de longitud. ¿Esto para qué es tan bueno? Pues, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo habitual. Nos encontramos en una habitación principal de este dormitorio, en el cual tenemos ese pulsador universal. Una vez queremos, por ejemplo, controlar también el baño, que esté dentro de esa misma habitación, pues solamente con ponerlo como auxiliar podríamos hacerlo sin ningún problema. Bueno, además, cuenta como auxiliar de un controlador y medición de temperatura. Lo podemos relacionar con ese controlador de temperatura, es decir, con un termostato. Lo haremos mediante un objeto de un byte, con lo que vamos a poder realizar subidas o bajadas de temperatura o realizar cambios de modos. No vamos a tener una visualización de la temperatura como tal. Como podemos ver, no tiene ningún display, pero sí que tenemos ese control, que siempre nos puede ayudar. Además, algo muy importante es que cuenta con ese sensor de temperatura ambiente, que podrá ser empleado para visualizar temperaturas de una estancia o bien para proporcionar temperatura externa a cualquier controlador de temperatura. Esto viene, poniendo el mismo ejemplo, tenemos esa habitación principal, en la cual yo tengo un termostato en la habitación, pero en ese cuarto de baño no quiero poner otro termostato, no me interesa. Sí que podemos coger y apoyarnos con este pulsador, que lo teníamos simplemente para el control de luces de ese cuarto de baño, pues que además nos proporcione esa temperatura, con la que luego podemos seguir haciendo pues, diferentes acciones. Además cuenta con unos LEDs en las teclas y campos de inscripción retroiluminado. Es decir, cada tecla va a disponer de un LED RGB de estado. Este puede estar siempre encendido o bien depender de las funciones que queramos controlar. Además, se puede controlar externamente.
Una vez lo parametrizamos, le dejamos 3 objetos, se activan 3 objetos de comunicación, donde ponemos 3 direcciones de grupo diferentes, para controlar cada uno de los colores. El propio LED puede establecer además umbrales para ponerse de un color u otro. Y, muy importante, que puede quedar parpadeando en caso de recibir telegramas de alarma. Vamos a ver cómo tiene una función que es para avisos de alarma, y entonces estos LEDs empezarían a parpadear. Y por último, que también es bastante importante, a día de hoy todos los dispositivos que se van sacando tienen un modo de ahorro de energía. Cada vez contamos en una vivienda con más dispositivos. Ya no solo domóticos, sino de cualquier cosa, ¿no? Entonces, igual que está pasando con lavadoras, está pasando con más cosas, estamos hablando de que cada vez tenemos más y más energía, ¿no? Más consumo. Por ello, todos nuestros dispositivos cuentan con ese modo de ahorro de energía. Es muy sencillo, simplemente cuando se deja de usar, los LEDs se pueden apagar. Incluso mandándole un telegrama haría esta misma función de apagado. Bueno, ¿qué tipos? Dentro de SF10 contamos con 3 tipos de pulsadores. Por un lado tenemos el estándar, el universal y el de ampliación. Todo esto lo estamos viendo y vamos a intentar más o menos en toda la parte de la presentación trabajar con el de una fase, simplemente porque es más sencillo a la hora de ver parámetros, para que no se llene la pantalla. Pero son igual, únicamente cuando tenemos 2 fases duplicaremos esos parámetros. Bueno, pues la diferencia entre los estándar y universal en funcionalidad con respecto a la tecla, es decir, con lo que podemos hacer al pulsar la tecla, son exactamente iguales. Lo que cambia entre uno y otro es un poco los parámetros adicionales que va a tener el pulsador. ¿En qué consiste? Pues, por ejemplo, el universal va a contar con esa medición de temperatura ambiente de la que estábamos hablando, posibilidad de conectar el módulo de ampliación, es decir, ese módulo de ampliación solo y exclusivamente se puede poner con un módulo universal, y los LED de estados, hablábamos de ese RGB, solo también está para el universal. El estándar quedaría un poco más relegado a tener el LED de estado en rojo. Pues dependiendo un poco ya de qué obra tengamos, ¿no? Donde queramos trabajar, podemos usar un estándar o podemos usar un universal. No siempre va a hacer falta esa medición de temperatura o esos 3 colores, ¿no? Esos 3 colores de RGB para los de estado. Bueno, si contamos con ese universal y queremos añadir el auxiliar, recordamos que tenemos que poner esos 4 hilos y es muy importante que la distancia puede llegar a esos 30 metros. Es decir, no tenemos que usar un marco doble y que estén pegaditos, sino que pueden estar, pues eso, en una distancia de punta a punta. También, como vemos, la toma de KNX solamente está en universal. Recordamos que el auxiliar no necesita una aplicación y por lo tanto se parametriza desde el universal. Bueno, si tenemos una vivienda en la cual necesitamos recortar, digamos, en costes, podemos utilizar una conexión con pulsador. Sustituimos ese auxiliar y ponemos un pulsador convencional, el de toda la vida, simplemente usando esos 2 hilos y seguimos teniendo esos 30 metros de distancia. La funcionalidad, por supuesto, queda un poco más reducida. Aunque podemos tener un control de iluminación o de persianas, simplemente vamos a tener la pulsación, digamos, de abajo. Por lo tanto, toda esa funcionalidad queda bastante más reducida. Bueno, ¿para qué series lo tenemos? Como siempre en Joom, todos los productos que sacamos se trabaja para todas las series, ¿vale? Con todos, digamos, todos los acabados. Lo tenemos desde la serie AS a la serie A, que dependiendo también del marco sería tirándonos hacia la A550 o hacia la A-Flow. Por supuesto en la CD y en la más conocida que para nosotros, que es la LS. En esta vamos a ver un poco cómo son los acabados, donde tenemos la tecla individual que habíamos visto antes o la tecla doble, las mismas teclas que pueden ir serigrafiadas. En este caso vienen con las persianas, que es la más convencional, pero podemos poner cualquier serigrafía. Teniendo los iconos de forma vectorial, podemos poner la serigrafía que queramos. Y luego de la misma manera, pero con los LEDs RGB. Si lo podemos tener sin los LEDs o con los LEDs. Bueno, y esto es el esquema más habitual. Este es cómo está formado, ¿no? Tenemos por un lado el bastidor, que es el que va a la caja universal.
detrás, o mejor dicho, delante va el marco, luego iría el pulsador, que con esos tornillos va sujeto al bastidor, y por último la tecla. El acabado en este caso es la LS990, pero se puede, como hemos visto, poner cualquier tipo de acabado. Bueno, una vez tenemos el pulsador puesto, ya instalado, necesitamos entrarlo en modo programación. Recordamos que el pulsador ya lleva la BCU incorporada, pero no dispone de un botón de programación por separado. No es como los actuadores, que lleva ese pequeño botoncito en cuanto le damos que entra en programación. Bueno, ¿cómo entramos en programación? Simplemente tenemos que presionar los botones que aparecen ahí, ¿no? Coloreados. Abajo a la derecha y la parte superior izquierda. No se pulsan simultáneamente, sino que es uno detrás del otro. Por ejemplo, me voy abajo a la derecha, pulso y mientras que mantengo pulsado, pulso arriba a la izquierda. Enseguida vais a ver cómo entra en modo programación. Es decir, el LED empieza a parpadear de color azul. Bueno, ¿qué sucede en el caso de que necesitemos resetearlo? Por cualquier motivo lo necesitamos poner en modo de fábrica para que no tenga esa programación que tenía, ¿no? Simplemente es volver a realizar los mismos pasos que hemos hecho para la puesta en marcha, pero manteniendo pulsado durante más de 5 segundos. Tras esos 5 segundos, el aparato vamos a ver que se empieza a parpadear mucho más intensamente. Eso es que va a empezar el reset. Una vez soltemos, este pulsador directamente pasa a reiniciarse y los LED parpadean mucho más lento. Y bueno, simplemente como una pequeña aclaración, ¿no? Un recordatorio, siempre recomendamos usar herramientas plásticas para no dañar la tecla. Es de sabido que con cualquier destornillador, siempre que tengamos un poquito de cuidado, es fácil retirarla. Se puede retirar desde la parte superior, inferior o como en laterales. Básicamente es como una tecla convencional, ¿no? De toda la vida, todas las que hemos usado. Bueno, una vez conocemos más o menos cómo son estos pulsadores, vamos a ver sus parámetros. Es decir, nos vamos a ir al ETS y vamos a ver, vamos a parametrizar las necesidades que tengamos de este pulsador. Lo primero de todo es encontrarlo, claro, en el catálogo para poderlo agregar. La forma más fácil simplemente es en el buscador, meter las referencias 10921 si queremos ese pulsador de doble tecla o el 10911 si lo queremos de una tecla. Nada, simplemente en cuanto lo pongamos nos aparecerá en el catálogo. Una vez entramos dentro de los parámetros, lo primero que vemos es que estamos ante un elemento de KNX Secure y por lo tanto podremos parametrizarlos para tal fin. En este tema sí que no vamos a entrar en este webinar porque vamos a hacer más webinars de este tipo en el cual nos centraremos exclusivamente en esta parte de Secure. Por lo tanto, vamos a pasar a la pestaña de General. Dentro de ella, lo primero que podemos ver es que tenemos diferentes ítems, ¿no? Que podemos habilitar o deshabilitar. El primero es el que hemos estado hablando hasta ahora, que es la ampliación del pulsador. Recordábamos que teníamos un pulsador universal y cuando queríamos añadir ese pulsador auxiliar de ampliación, lo tenemos que hacer desde aquí. Hemos habilitado el pulsador, ¿vale? Lo podemos hacer de una fase, de dos o para ese pulsador convencional. Además, tenemos unas autorizaciones que podemos dar, que es la medición de temperatura, el mensaje de alarma, la función de bloqueo y el modo de ahorro de energía. Estas 4 las vamos a ver un poco más tarde, porque, bueno, tienen bastante desarrollo y está muy bien que la veamos más detenidamente. Concepto de mando. Lo primero es, claro, yo tengo mi teclado, ponemos el mismo ejemplo, por el momento estamos trabajando siempre con un teclado de una fase. ¿Qué puedo hacer con él? Puedo hacerlo o, como habíamos visto, que funcione con toda la tecla, o sea, una misma función, por ejemplo, la denominación, en la cual yo en la parte superior voy a encender esa luz y en la parte inferior voy a apagarla. O, por el contrario, por ejemplo, diferentes funciones. Siempre hablamos de iluminación, lo tenemos para persiana o, como ya hemos visto, ese control de temperatura, donde podemos subir y bajarla. También tenemos la opción de ponerlo como modo pulsador, que es que la parte superior de la tecla realizará una función y la parte inferior de la tecla realizará otra.
En este caso, bueno, un simple ejemplo en el que, por ejemplo, abajo, en la parte más baja de la tecla, tenemos ese encendido, ya sea de la televisión, ya sea de una luz. En la parte superior podríamos poner otro encendido de iluminación, un control, por ejemplo, de una escena. Vamos a ver cómo parametrizamos si queremos ese interruptor basculante. Si le queremos como basculante, nos vamos a la función, podemos elegir el tipo de función, que sea conmutación, regulación de luces, persianas, escenas. Bueno, al final tenemos lo que siempre hemos hablado, una gran variedad de funciones con lo que podemos realizar con este pulsador. Dependiendo de qué funciones cojamos, nos variará la posibilidad de la tecla, ¿no? Si hemos elegido la de conmutación, pues podremos, por ejemplo, en la parte superior de la tecla hacer el encendido y en la parte inferior el apagado. En el caso de haberlo puesto como pulsación, como podemos ver, comparado con la anterior, en este caso teníamos un interruptor basculante simplemente para una función. Si lo dejamos como pulsación, tenemos dos. La tecla 1, que es llamada a la parte superior de la tecla, y la parte 2, que es la parte inferior de la tecla, la cual podemos parametrizar de manera independiente. Tecla 1, pues la podemos poner para esta conmutación, para esta regulación, para persianas, y la tecla 2 del mismo modo, pues para encender cualquier otra luz o para un mecanismo auxiliar de escenas, para lo que queramos. Bueno, hablábamos también de los LEDs. Recordábamos que teníamos hasta 3 LEDs, ¿no? Ese RGB. También, de la misma manera, lo podemos parametrizar. Teníamos dos maneras, ¿no? Definida por el usuario, en la cual tenemos pleno uso de todas sus funciones, o como control individual de 3 colores mediante objetos, que era cuando habilitábamos esos 3 objetos de grupo para poderlos configurar como nosotros queríamos. Claro, al sacar esos 3 objetos, las funciones dentro de esta parametrización quedan mucho más reducidas. Por lo tanto, por ahora vamos a ver con respecto a lo definido por el usuario. En ello podemos, lo primero, escoger el color para la tecla, ya sea rojo, verde, azul, o seleccionarla según el estado. También tenemos el tiempo de iluminación con la indicación de la pulsación, es decir, yo pulso y cuánto tiempo va a estar encendido desde que yo he pulsado. Además, también podemos controlar la luminosidad. Desde un nivel 0, un nivel 1, que es pues, que apenas se vea esa pequeña intensidad, ¿no? Ese pequeño LED, al nivel 5, que es, como digamos, el más claro, el que más intensidad tiene. Además, podemos activar la reducción nocturna, que para la noche quede casi apagado con un brillo muy clarito, de muy poca intensidad, para que no moleste, ¿no? Una vez está toda la vivienda apagada, muchas veces cuando hay tanta intensidad es molesto hasta para dormir. Bueno, como habíamos dicho, dependiendo un poco del LED de estado, nos afectará al LED, a la parte de configuración. Recordamos, si lo dejamos como definido por el usuario, no, vamos a poder tener diferentes tipos de funciones, que siempre esté encendido, que siempre esté apagado, que dependa de la pulsación. Incluso podemos hacer que la indicación del estado del regulador. Hay diferentes opciones. Sin embargo, como habíamos hablado, cuando lo dejábamos como control individual de 3 colores, mediante esos objetos, simplemente vamos a poder configurar o que sea, lo primero la polaridad y luego que sea constante o que parpadee. Puesto que ya ese juego, digamos, de funciones de lo que queremos hacer con ello, lo vamos a dar a través de esos objetos de grupo. Bueno, volvemos un poco para atrás y nos volvemos a esas autorizaciones, ¿no? Que habíamos dejado. Esos 4 ítems que la verdad es que son muy interesantes. Comenzamos con el de medición de temperatura. Recordábamos que estos pulsadores tienen un sensor interno. Bueno, pues lo primero que podemos parametrizar es si queremos que esa medición lo cojamos solo del sensor interno o lo cojamos del sensor interno más de una temperatura externa. Si yo tengo otro termostato u otro pulsador cercano o en esa misma estación, podemos coger ambos para poder sacar una ponderación. Además, tenemos la comparación del sensor interno.
que esto nos va a permitir calibrar la temperatura medida. Es decir, si yo tengo un termómetro con el que creo que es mucho más fiable, pues con esto podemos calibrarlo. Además, tenemos el envío por cambio de temperatura ambiente, que simplemente es a cada cuántos grados quiero que se me envíe al bus información, y el envío cíclico de temperatura ambiente, que es a cada cuántos minutos o cada cuántos segundos quiero que se me envíe esa información al bus. Y podemos facilitar temperatura ambiente sin contrastar. Una vez lo habilitamos por ese objeto, por esa dirección que metamos, mandará la temperatura sin haberla ponderado, sin haberla cuantificado, sin haber hecho nada. Va directa. Que puede ser muy útil. Bueno, contamos también con el mensaje de alarma. Es decir, al recibir un telegrama con el objeto de comunicación, el aparato entra en modo alarma, lo que se indica mediante un parpadeo de los LED de estado, es lo que hablábamos, ¿no? El LED puede estar o encendido porque haber recibido una pulsación, ha recibido información, o directamente apagado porque estaba en modo ahorro, pero al recibir ese mensaje de alarma empieza a parpadear para que nos avise pues que algo que ha sucedido. Tenemos la función de bloqueo. Esta función es muy interesante y, bueno, tanto que vamos a hacer luego un ejemplo porque da basta para hacer bastantes funciones con ella. Simplemente, como se llama, que es una función de bloqueo, es que se bloqueen los pulsadores. Lo primero que parametrizamos en ello es si queremos que se parametrice cuando le llegue un 1 o cuando le llegue un 0. Además, podemos asignar las teclas, es decir, si queremos que todos los pulsadores, todas las teclas de ese pulsador queden bloqueadas o solo parte. Llega al punto en el que si tenemos, como un ejemplo, ¿no? Un teclado universal de 2 fases, que ya sabemos que cuenta como si fueran 4, teclas, parte de arriba, parte de abajo, y además un auxiliar, también pongamos de 2 fases, es decir, tenemos hasta 8 teclas, podemos seleccionar cuáles de esas 8 teclas queremos que queden bloqueadas. Tenemos, además, el comportamiento al comenzar el bloqueo. Si queremos que se mande información o queremos que haga una acción de que se encienda una luz o se apague una luz cuando entramos en modo bloqueo, y del mismo modo cuando finaliza el bloqueo. Y esta parte, que es el comportamiento en funcionamiento del bloqueo activa. Es decir, cuando entra en modo bloqueo, no queremos que realice ninguna función, queda completamente bloqueado, o si queremos que realice alguna función en especial. Esto es muy interesante, que es un poco el ejemplo que os adelanto. Si tenemos un showroom, tenemos una habitación, digamos, que recibe muchos invitados, y cuando llega ese momento no queremos que puedan estar tocando, que nos suban las persianas o que las puedan romper, o los gestores, podemos bloquearlas. La primera opción es yo bloqueo absolutamente todo, es perfecto, pero el ejemplo que ponemos es, ¿y si hay una puerta que solo se abre con un pulsador? Claro, a lo mejor por seguridad no queremos que eso se bloquee. Podemos hacer que todas las teclas o parte de las teclas puedan, cuando están bloqueadas, abrir esa puerta. En su día a día, digamos, sin el bloqueo, funcionarán para encender luces o subir persianas, pero cuando entramos en ese bloqueo porque hay gente o porque queremos entrarlo, ¿no? Simplemente como seguridad podemos dejar varios de esos pulsadores para que abran esa puerta. Y por último, como ya hemos visto, el modo de ahorro de energía. Lo podemos parametrizar mediante objeto, es decir, cuando le llegue ese objeto, esa dirección de grupo, para que entre en modo de ahorro de energía, o simplemente automáticamente, cuando pasa un tiempo sin estar usándolo, que entre en bloqueo. También podemos escoger la polaridad, ¿vale? Si lo queremos que sea por 0 o por 1, tanto para que entre en modo de ahorro de energía como para salir de ese modo. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte de los ejemplos. Para mí, yo sigo diciendo que es un poco lo más visual, ¿no? Hasta ahora son muchos parámetros, muchas diapositivas con mucha información, pero visualmente no se llega a entender a lo mejor del todo lo que puede hacer. Bueno, pues simplemente dos pequeños ejemplos. Este primero hemos tomado, pues por un lado es un pulsador doble, que va a ser un universal, y un pulsador simple,
que es un mecanismo auxiliar, ¿no?, de ampliación. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Bueno, pues vamos a hacer un poco todas esas posibilidades que nos brinda. La tecla de la izquierda de ese pulsador universal será basculante, es decir, tendrá solamente una función, donde la parte superior encenderá la luz y la parte inferior apagará la luz. La tecla de la derecha la pondremos en modo pulsador, en la cual vamos a tener dos funciones. La parte superior realizará una función, que será encender pues, una lámpara, por ejemplo, de escritorio, y la parte inferior hará otra función, en este caso, pues encender otro tipo de lámpara. Además, como decimos, hemos añadido un auxiliar para este control de una persiana. Bueno, pues vamos a proceder. Nos vamos al ETS y, como habíamos visto hasta ahora, solo necesitamos incluir un pulsador. En este caso era el de dos fases, que es el universal. Recordamos que ese auxiliar se parametriza desde aquí, desde este universal. Bueno, pues una vez agregado, nos dirigimos a parámetros y nos vamos a ir a general. Claro, lo primero que nos interesa es poder sacar ese mecanismo auxiliar, ¿no?, que hasta ahora no lo tenemos. Simplemente nos vamos a la ampliación del pulsador, le damos y vamos a escoger. En este caso hemos cogido el de una fase, pero teníamos la posibilidad de escoger el de dos fases o el pulsador de instalación, que es el pulsador convencional, el más convencional, el de toda la vida. En este caso, como hemos dicho, le dejamos como una fase y una vez seleccionado, se nos va a habilitar ese interruptor basculante, que es parte del auxiliar, que no teníamos hasta ahora. Bueno, una vez hemos establecido que tenemos ya las tres teclas, vamos a pasar esta tecla de la derecha, del universal, para que tenga dos funciones. Tecla superior una y tecla inferior para la otra iluminación. Para ello nos vamos a ir a concepto de mando. Lo vemos aquí que mientras este concepto de mando, que es esa tecla de la derecha, mientras lo tenemos como función interruptor basculante, nos aparece como interruptor basculante 2. Una vez lo pasamos a función pulsador, se nos habilita como tecla 3 y tecla 4. Es decir, tenemos esas dos funciones. Bueno, pues una vez tenemos todos los parámetros necesarios, vamos a especificar a cada tecla qué función tiene que realizar. El interruptor basculante 1, recordábamos que era el de la izquierda, simplemente lo que tenía que hacer era encender una luz, parte superior encendía, parte inferior apagaba. Nos vamos ahí a las funciones, que recordamos que había pues, desde conmutación, regulación, persianas, para mandar una escena. En este caso escogíamos la conmutación. En el comando al pulsar, es decir, en el interruptor de basculante arriba, en la parte superior de la tecla, le diremos que es un on. Y la basculante abajo, que la parte inferior de la tecla, será un off. Nos vamos a la tecla 3-4, que es esa tecla de la derecha, en la cual en esta vez tenemos esas dos funciones. Nos vamos primero a la tecla 3, la cual la ponemos también como conmutación, pero en este caso, como esa tecla primero pulsamos para encender y a continuación pulsamos para apagar, lo vamos a poner como conmutación. Es decir, a cada vez que pulso la tecla, mandará un on, mandará un off, mandará un on, mandará un off. Del mismo modo, lo voy a hacer para la tecla 4. Lo pondremos como función conmutación y el comando al pulsar es una conmutación, que primero encienda y luego apague. Por último, el interruptor basculante 3, que pertenece a la tecla del mecanismo auxiliar, el de ampliación. En este caso, lo vamos a poner como persianas. Como vemos, una vez hemos puesto la función persiana, los parámetros nos van a variar. En este caso, tenemos que, al pulsar la tecla superior, lo que va a realizar es una subida de la persiana. Mientras que cuando pulsemos la parte inferior, lo que vamos a tener es esa bajada de la persiana. Además, se podrían parametrizar el tiempo de orden entre la pulsación corta y la larga y ese desplazamiento de lamas. La pulsación corta y larga es porque en los pulsadores, cuando se van a ejecutar persianas, cuando yo, para poder mandar la orden de accionamiento de que baje la persiana o suba la persiana,
tengo que estar en una pulsación larga, es decir, tengo que estar esos 400 milisegundos. Mientras que cuando pulso en menos de ese tiempo, lo que hace es mandar una orden corta, que es la de parar la persiana. Entonces, aquí podemos jugar un poco con ese tiempo, si queremos que sea un poco más largo o un poco más corto. Bueno, una vez parametrizado, los objetos del grupo que tenemos, o que se nos han quedado, son interruptor basculante, que es la tecla de la izquierda. Lo primero que vemos es ese bit para ese encendido y apagado, es la conmutación. Importante, conexión de la respuesta. Cuando lo vamos a ver más que ahora, lo vamos a ver en esta tecla 3 y 4, perdonad, en la cual tenemos lo mismo, ¿no? Hemos visto que era la parte de la derecha, en la cual teníamos esa conmutación, tanto para la parte superior, en la que realizará una función, la parte inferior, que realizará otra función. Vale, lo que os comentaba sobre la conexión de respuesta, que yo creo que aquí es donde más claro queda. Cuando es en un interruptor basculante, esta parte no es tan importante. ¿Por qué? Porque siempre que pulse la parte superior va a encender y siempre que pulse la parte inferior va a apagar. Bueno, ¿qué sucede cuando es una tecla? En una sola misma tecla tengo que encender y apagar. Si solo está ella, no hay ningún problema. Pero si yo enciendo o apago de ese otro pulsador o de ese móvil, claro, como habíamos dicho, si yo la primera vez pulso y la segunda vez apago, en esta tecla, si no la hemos hecho desde ella, no vas a ver en qué modo estoy. Si la luz sigue encendida o apagada. Bueno, una forma que siempre se ha usado en KNX para saber, para que esta tecla sepa cómo debe de estar o qué es la siguiente función que debe hacer. Si aquí, por ejemplo, aparece la dirección 1/1/1, que es la de mandar la orden de encender o apagar, a continuación la que se pone es la del estado, la que proviene del adaptador. Bueno, pues para más facilitar un poco la visualización, esta dirección de estado se puede dejar como conexión de respuesta. Y a continuación, bueno, tenemos el interruptor basculante, donde tenemos la operación de corta duración y la de larga duración, que es lo que hablábamos. La de larga duración que manda esa subida o bajada y la de corta duración que es para hacer la parada. Bueno, siguiente ejemplo, en el bloqueo de teclados. Poco lo que hablábamos hasta ahora, ¿no? Yo tengo mi vivienda, no tengo casi ningún problema porque no es habitual que, o sí, que venga mucha gente, ¿no? Pero sobre todo cuando hablamos de esas oficinas, esos showrooms, donde tienen que venir muchas veces personas ajenas a la oficina, y claro, cuando hay bastante descontrol de personas, pues posiblemente puedan toquetear, subirte la persiana, bajarla y al final poderla estropear. Este ejemplo es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es hacer dos tipos de bloqueo. Para verlo, lo primero que vamos a usar son las teclas del ejercicio anterior, esa tecla universal con la que vamos a tener el control de 3 puntos de luz y una tecla auxiliar que vamos a usar para esas persianas. Bueno, para hacerla un poco más visual, vamos a añadir esta última tecla, que es para la puerta. Tenemos, en este caso, va a ser una puerta electrónica que solo y exclusivamente, es lo normal, ¿no?, se abra desde un pulsador. Una vez pulso, la puerta se abre, si pulso abajo, la puerta se cierra. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo primero vamos a parametrizar. Nos queda por parametrizar el pulsador de la puerta. Por lo tanto, lo agregamos, pulsador universal de una fase. Nos vamos a ir a los parámetros y lo vamos a poner, bueno, como interruptor basculante. Al final lo que comentaba, si simplemente necesitamos que arriba abra la puerta y abajo la cierre, pues con un interruptor basculante una sola función nos va a ser más que suficiente. Vale, esto depende un poco del motor, del tipo de puerta que sea. Para hacer el ejemplo vamos a contar como si fuera el de persiana, en el cual vamos a poner pues que mande hacia arriba, va a ser como si abriera la puerta y abajo para cerrarla. Bueno, los dos ejemplos, ¿no?, de los que hablábamos. Primera opción, que todos los teclados queden bloqueados. Una vez veo que a la oficina, a este showroom, entra mucha gente y creo que pueden estar toqueteando los pulsadores, yo entro en bloqueo, todos los pulsadores, y no realizan ninguna función. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues lo primero vamos a hacerlo en ambos pulsadores. Nos vamos a ir al pulsador universal. En general, recordamos que todo en general,
habilitábamos esa función de bloqueo. Una vez le damos a habilitar, nos aparecerá el parámetro, digamos, donde podemos parametrizar la función de bloqueo que habíamos visto antes, y vamos a escoger, pues simplemente darle la polaridad, si la queremos que se queden bloqueados con un 1 o con un 0, y si queremos realizar algo. La parte más importante para este ejemplo es que en el comportamiento de la función de bloqueo activa lo pongamos como ninguna reacción al pulsar la tecla, porque al final un poco lo queremos, ¿no? Que todos los teclados queden bloqueados. Del mismo modo, nos vamos a ir al pulsador universal de 2 fases. Dentro de general, habilitamos la función de bloqueo, que nos habilita esta parte de los parámetros, y le daremos igual a ninguna reacción al pulsar la tecla. ¿Cómo nos queda dentro de los objetos de grupo, ¿no? Dentro de las funcionalidades? Tenemos la parte más principal, ¿no? Que es lo que nos interesa ahora, es que se nos ha habilitado esa función de bloqueo entrada de un bit. Lo que hablábamos, ¿no? Como habíamos dado esa polaridad de 1, cuando aquí llegue una dirección de grupo en el cual tenga valor 1, bloqueará ambos teclados. A la pregunta de, bueno, ¿y cómo voy a entrar yo? ¿Desde dónde, no? Doy esa dirección de grupo. Hay muchas posibilidades, desde otro pulsador, o lo más cómodo, por ejemplo, si tenemos una visualización desde el móvil, ¿no? Que hayamos dejado parte de la visualización un icono para pulsar y que bloqueen los teclados. Pasamos a la segunda opción. Por esta seguridad, ¿no? De que esa puerta abre, ese pulsador, mejor dicho, abre la puerta, que es electrónica, no vamos a bloquear los teclados como tal, sino lo que vamos a hacer es que todos tengan la función de abrir la puerta. Bueno, lo único malo que ocurre es que cualquiera de los teclados que pulsen, si alguien toca, pues abrirá la puerta. Pero por seguridad, si pasa algo, podamos salir todos. ¿Cómo se realizaría? Bueno, nos vamos a centrar en el universal de 2 fases. El de una fase, que es el que habíamos agregado hasta ahora, ya abre esa puerta. Por lo tanto, nos vamos a centrar en este de 2 fases. Vamos a irnos a parámetros y a la función de bloqueo que teníamos hasta ahora. En vez de dejarlo como ninguna reacción al pulsar la tecla, lo vamos a dejar como reacción al pulsar la tecla. ¿Qué posibilidades nos da? Bueno, es un poco lo que habíamos visto hasta ahora. Igual que podíamos hacer que se bloquearan todas y cada una de las partes de las teclas, podemos escoger si queremos que realice alguna de las funciones que nos da ese teclado. Es decir, como estábamos hablando de que teníamos un universal, un auxiliar, dependiendo de si cogiéramos tecla 1, tecla 2, tecla 3, hasta la tecla 6, podríamos escoger si encendieran las luces, las apagaran o subieran o bajaran las persianas. Claro, a nosotros nada de esto nos interesa. Nosotros queremos que coger una función, una dirección de grupo que está fuera de esto. Por lo tanto, vamos a escoger la función de bloqueo 1. Tenemos hasta 2 posibilidades. En este caso usaremos función de bloqueo 1. Una vez escogemos función de bloqueo 1, se nos habilita la posibilidad de poder trabajar con una función nueva. Y en este caso recordábamos que la habíamos dejado como persiana y la parte que nos interesaba, que es la de abrir la puerta, por lo tanto lo parametrizaremos como arriba. Bueno, ¿qué nos ha cambiado ahora? Con respecto al pulsador de iluminación y de persiana, seguimos teniendo esa función de bloqueo, porque es la necesaria, ¿no? para que entre en función de bloqueo, pero se nos ha habilitado esta función de bloqueo 1, que es una operación de corta duración, larga duración. Va a afectar a todas las teclas que le hayamos dicho antes. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que mientras que esta dirección de grupo, que es la de bloqueo, esté a 0, cada tecla, es decir, este interruptor basculante de conmutación, lo que va a hacer es encender y apagar. Estas teclas encenderán y apagarán sus respectivas luces, y en el interruptor basculante 3 subirá o bajará la persiana. En cuanto en la función de bloqueo entre un 1, las teclas quedarán bloqueadas y su funcionalidad será la de la operación que damos aquí, en esta función de bloqueo 1. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Escoger la dirección de grupo que hayamos dado en la operación de larga duración y nos la llevaremos a esa función de bloqueo 1. Con ello tenemos ese control de apertura de la puerta. Y nada, espero que
que os haya gustado, que hayáis visto un poquito y conocido nuestra F10. Y poco más, simplemente voy a dar paso a mi compañero Dani, por si nos habéis dejado parte de los